Y otra vez, Dios le bendiga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Queremos el día de hoy compartir el bautismo y hemos sentido y tomado o tenido bien hablar por segunda vez sobre el bautismo, o sea, darle la segunda parte, ¿no? Porque es un tema un poquito amplio, es amplio, ¿no? Pero queremos darle un poquito más de profundidad. Queremos hablar el día de hoy del bautismo de Jesús, ¿ya? Y queremos hablar también de los tipos de bautismo que había. Por ejemplo, Juan bautizaba, y él decía, a la verdad, yo lo bautizo para arrepentimiento, ¿sí? Él decía al pueblo de Israel, arrepentidos, ¿no? Él le decía, y venían a él y eran bautizados por Juan el Bautista, ¿sí? Eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Sí, o sea, eso es importante saber, que Juan bautizaba también. Y también los fariseos también bautizaban, hacían prosélitos, o sea, paganos que se convertían al judaísmo, a la ley de Moisés, a la religión de los judíos. Ellos lo metían al agua hasta el cuello, y ahí en el cuello, ¿no? Con el agua al cuello le leían la ley de Moisés, la ley, la Biblia. Y luego ellos ya morían al paganismo, lo metían al agua y de ahí lo sacaban ya convertidos al judaísmo. Eso era un prosélito, un pagano que se convertía al verdadero Dios de Israel, ¿sí? Pero el Señor da su sello, el Señor Jesucristo trajo el evangelio, los judíos el judaísmo, los cristianos el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Cristo. Es por eso que cuando Jesús se bautiza, quiero que vean algo importante en el bautismo de Jesús. Y vamos a leer entonces, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, es justo que yo me bautice para dar ejemplo. Yo no necesito, pero me bautizo para dar ejemplo, para que todos los que quieran seguirme también se bauticen. Yo le estoy dando ejemplo. Es justo, es necesario que cumplamos esta justicia. Así que bautízame, Juan Bautista. Bueno, Señor, amén, amén. Y lo bautizó ahí. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Algo importante, no es que lo metemos al agua y lo dejamos ahí, no, pues se mueren. O sea, es necesario que desciendan los dos. Y el candidato con el que va a bautizar. Pero así como se le sumerge en agua, también se le saca, no se le deja ahí. Y acá dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús en el agua, el Espíritu Santo que no vino de un árbol, vino del cielo que se abrió, y del mismo cielo se oyó la voz de Dios. O sea, Juan el Bautista y todos los que estaban presentes son testigos oculares, testigos que presenciaron la Trinidad de Dios, el Hijo de Dios en el agua, el Espíritu Santo viniendo como paloma y la voz del Padre que decía y que afirmaba, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y sin el bautismo de Jesús estaban los tres y Juan Bautista percibió a los tres. Por eso Jesús les dice en Mateo y en Marcos, les dice que vaya y prediquen el evangelio a toda criatura, que enseñen la palabra a toda criatura, que enseñen, ¿sí? Y luego dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre, un presbítero llamado Sabelio, de la iglesia que recién iniciaba, que recién comenzaba, Sabelio, y se apartó de la iglesia de los primeros siglos. ¿Y qué hizo Sabelio? Comenzó a bautizar en el nombre de Jesús. Y los sabelianistas bautizaban en el nombre de Jesús. Hoy en la actualidad, no ha pasado cuántos años, más de
¿cuánto? Casi 1900 años. Y hoy se llaman solo Jesús, que solo bautizan en el nombre de Jesús. Ellos se agarran de un texto nomás, un texto bíblico, lo agarran como base, como doctrina, pero un texto sin contexto es un pretexto. Entonces en Hechos 2:38 dice, ellos hablan del sermón y luego hablan y dice, no, lo que dice, pero bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Pero ¿a quién está hablando? En primer lugar, Pedro no está hablando de la fórmula, sino está hablando de la autoridad que emanaba de Cristo, porque era un bautismo, el bautismo de Jesús, el bautismo de Cristo. Había el bautismo de Juan el Bautista, había el bautismo de los fariseos, y también los paganos tenían cierto tipo de bautismo. Entonces, Pedro le está hablando, hermanos, judíos, israelitas, de la casa de Israel, porque ellos fueron los que crucificaron a Cristo. ¿Me entiendes? Ahora le dice, arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesús. No como la fórmula, sino como la autoridad, quien estaba dando un nuevo bautismo que Jesús había dicho, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo digo para que sepa que esa es la fórmula correcta de bautizar, ¿ya? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es importante. Y también tenemos que saber algo maravilloso e importante, que Jesucristo, el Hijo de Dios, Él quiere que todos se bauticen. Él quiere que todos sean salvos y que todos se bauticen, que todos le entreguen su vida a Cristo, que le pidan perdón a Dios en su nombre, pero que luego reciban doctrina y crezcan en el Señor y aprendan la palabra. Por eso dice el apóstol, y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Y cómo va a morar? Leyendo la palabra, recibiendo clase, recibiendo doctrina, recibiendo la enseñanza. Que Dios te bendiga. No te olvides, llénate de Dios, llénate de Dios. Importante es esto, hay que leer la Biblia, hay que llenarse de la Biblia. Claro, si tú lees y dices, pues yo no entiendo nada, leo por acá, ¿qué significará? Pero si hay alguien quien te enseña. Por eso el Señor dijo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿Me entiendes? Tú tienes que recibir enseñanza. ¿Y dónde vas a recibir enseñanza? En la casa de Dios, en el templo. Ven al templo, ven a la casa de Dios, inscríbete. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y no te olvides, no se bautiza a niños. Porque los niños, Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los niños es el reino de los cielos. Los niños no tienen pecado, los niños son inocentes. Jesús, tomando un niño, lo puso en medio y dijo a todos sus discípulos, le dijo, y mira a este niño, y si vosotros no son como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Porque los niños discuten, pero luego se olvidan. Los niños comparten. Y los niños pues no hacen racismo, no hacen acepción de personas. Los niños son tiernos, les gusta dar, son cariñosos, son bondadosos. Si se pelean después se olvidan, no guardan rencor. Los grandes sí, guardan rencor, guardan odio, guardan amargura, guardan resentimiento, crean venganza. Por eso es importante saber que a los niños no se bautiza. De 8, de 10, de 11, de 12, 13, 14 años no se bautiza. Ya 15 años no, más o menos puede ser 15, 16, 17, ¿no? Que ya está más consciente, que sabe lo bueno y lo malo. Ahí se puede bautizar conscientemente del paso que va a dar. ¿Me entiendes? Es necesario que el que se va a bautizar sepa el paso que va a dar. Y no se arrepienta, no tenga miedo, tengo miedo a bautizarme, y si fallo, el Señor no te va a mandar un rayo, no te va a matar, ¿no? Un bebito tuyo está recién caminando, se cae, tú le metes un palazo, párate. No, pues si estaba gateando, ahora está dando sus primeros pasos, se cae, tú le sobas la herida, le das la manito y le enseñas a caminar. Después ya lo ves corriendo, brincando, saltando, aprendió a caminar. Así es Dios. Cuando tú te bautizas, empiezas de este camino, Dios no te va a matar, Dios no te va a azotar por una falta, un error. Dios te va a ayudar, te va a levantar.
Dios te bendiga. Bautízate en el nombre del Padre.